Muy buenos días, doctora Fernanda, y muy buenos días con todos los participantes que se han unido el día de hoy en este webinar. Antes de poder dar inicio a este webinar, queremos hacer una breve presentación de la doctora que nos acompaña en el día de hoy. En este webinar, titulado Arquitectos Invisibles, las amebas testadas y su rol como indicadores acuáticos de ayer y hoy. Le damos una vez más la bienvenida a la doctora desde México. Vamos a hacer una breve presentación de su perfil profesional. Ella es bióloga con doctorado en biología y amplia experiencia en investigación y análisis de datos medioambientales y ecología en macroinvertebrados acuáticos. Es destacada por su capacidad de liderazgo en proyectos interdisciplinarios, publicación en revistas internacionales y colaboración con instituciones académicas y gubernamentales internacionales. Cuenta con un inglés fluido en conversación y escritura técnica y busca también ampliar sus habilidades en educación ambiental, así como investigación y análisis en el sector privado o en consultorías medioambientales. Una vez más, le damos la bienvenida a la doctora Fernanda y también a cada uno de los participantes que nos acompañan el día de hoy en un nuevo webinar titulado, como mención, Arquitectos Invisibles, las amebas testadas y su rol como indicadores acuáticos de ayer y hoy. Le damos pase a la doctora para que pueda continuar y pueda dar inicio en este nuevo webinar. Muchas gracias. Quisiera confirmar antes que nada que me escuchen bien. ¿Sí le escuchamos, doctora? ¿Sí? Sí. Perfecto. Y ahí comparto pantalla. En lo que comparto, solo para aclarar, soy mexicana, pero actualmente me encuentro residiendo en Argentina, en Bariloche. Así es que por ahora. Veamos qué sigue en el destino. Por favor, si pudieran confirmarme que pueden ver la pantalla bien. Sí, profesora, si se logra ver. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, entonces arranquemos, que es sábado y tenemos un viaje largo por hacer con estos pequeños que, como lo titula, parecieran invisibles, pero están bastante presentes y tienen mucho que contarnos y que en cómo ayudarnos, ¿no? Ya no voy a leer el título, ya lo conocemos. Y antes que nada quiero empezar por ubicarnos con quién estamos hablando, de quién estamos trabajando, con quién vamos a hablar en este aproximadamente 40 minutos, ¿sale? Pues estamos hablando de protozoarios. Es un grupo de organismos que han sido muy polémicos a través del tiempo, incluso hubo un tiempo que se denominó el grupo basura, porque cuando se hablaba de los 5 reinos, el grupo de los protozoarios era donde estaba todo lo que no sabían si poner en algas, en animales, en hongos, bacterias. Decían, bueno, hagamos este grupo que se va a llamar protozoarios. Y este grupo va a estar conformado por diferentes grupos, entre ellos las amebas. ¿Cómo Profesora, vamos a disculpe que le corte un poco, disculpe que le corte, se escucha entrecortado. No sé si de repente es por el audífono. más el micrófono? ¿Me escuchan mejor? Si no, hacemos cambio de micrófono Sí, a ver, y profesora, a ver si se podría, por favor, realizar un cambio sí, para ver cómo nos va. ya lo hago. ¿Me escuchan? Sí, profesora, bueno, ahora se escucha mucho mejor. A ver, vamos continuando para ver Perfecto. cómo se va transcurriendo. Dale, cualquier cosa me avisan. Eh, Listo. entonces, los protozoarios, ¿qué son los protozoarios? Entonces, propiamente describiéndolos. Es un grupo que, como su nombre lo dice, que es una división entre proto, primero, y zooanimal. Es el primer grupo de organismos unicelulares, básicamente, que van a ser eucariotas y que van a poseer uno o más organelos. No van a tener una pared celular,
y van a medir micras o también pueden llegar a ver milímetros. Son muy pocos estos grupos, pero por lo general miden micras. Son heterótrofos o autótrofos y, si bien suelen ser unicelulares, pueden llegar a formar colonias, ¿vale? Estas serían las características básicas de un protozoario en general. Los protozoarios también han sido muy polémicos en su clasificación y una forma tradicional, o la que es la más común de encontrar, de dividirla, va a ser a partir de su locomoción, que puede ser por esporas, por flagelos, por cilios, y el grupo que nosotros vamos a trabajar se encuentra justo en los rizópodos. Los rizópodos se van a mover a través de los pseudópodos, que van a ser estas estructuras como parecidas a las gelatinas, así todas como un moco, por decirlo así, y va a ser este movimiento que es aformo completamente, ¿sale? Eso van a ser los pseudópodos. Sin embargo, ya existe una clasificación un poco más detallada, un poco más estricta, que obviamente la forma de lograrlo fue por medio de la biología molecular. Esta clasificación la hizo Adele en un principio en el 2012 y ahora está que es más este artículo que es más reciente, donde hizo la clasificación y metió más grupos. Y aquí les puse el código QR por si quieren tener acceso a esta publicación. Es un poco complicada de leer, van a ver muchos nombres, pero vale la pena si trabajan con protozoarios en general, vale la pena leer y echar un vistazo en cómo es que quedaron agrupados estos organismos. Y bueno, las amebas testadas, ¿en dónde quedaron agrupadas de acuerdo a Adele en el 2019? Pues básicamente en ningún lado como tal. ¿Por qué? Porque las amebas testadas son un grupo polifilético. Para los que no saben, un grupo polifilético quiere decir que no pertenecen a un solo grupo, sino que van a compartir características que las va a hacer que se engrupen en diferentes grupos taxonómicos. En el caso de las amebas testadas, si bien todos se encuentran dentro de los arcelínidos, podemos encontrarlos en estos 4 grupos. Principalmente los más comunes van a estar entre los diflúginos, dentro del grupo de los diflúginas, ¿sale? Pero van a estar presentes en todos estos. Bueno, entonces, ya di una pista, estamos hablando de amebas. No sé si todos han oído hablar de amebas, seguro sí, más de alguna vez. Pero, ¿qué es propiamente una ameba? Ya sabemos que es un protista y como les mencioné anteriormente, de acuerdo a su clasificación dentro de los protozoarios, se van a mover a través de los pseudópodos. Estos pseudópodos, además del movimiento, les va a servir para alimentarse. Y estos, alimentación van a ser heterótrofas y los pseudópodos les va a permitir fagocitar su comida. Algunas de las amebas más famosas o de las que conocemos alrededor de la historia o de lo que se escucha en las noticias incluso, principalmente están relacionadas a patógenos. Por ejemplo, tenemos un caso muy controversial y muy común y que hasta nos meten miedo con ello, fue el de la ameba come cerebros y por supuesto todas las amebas intestinales. Y por qué no decirlo también, las amebas que aparecen en la tele o las pocas amebas que han llegado a aparecer en la tele, el grupo ameba. Eso es más para los que tenemos un poquito más avanzada edad. Hoy por hoy los niños ya ni siquiera saben quiénes son estos pequeños grupos. Pero bueno, ninguno de estos van a estar realmente en los protagonistas de esta charla, que son las amebas testadas. Las amebas testadas van a ser más común de lo que creemos y van a tener la característica que los hace estar dentro de un grupo polifilético, que es la presencia de una testa, como se los mencioné anteriormente. Dentro de esta testa vamos a encontrar a la célula. Como pueden ver en la imagen del lado izquierdo, se puede ver perfectamente cómo está la célula con todos los organelos. Dentro de esta testa, una de las características de esta testa es la presencia de un pseudostoma por la cual van a salir los pseudópodos. Y es la forma en la que la célula va a convivir con el ambiente. Esta testa se puede clasificar de dos formas, autigénica o xenogénica, y esta clasificación es de acuerdo a lo que la compone la testa. La testa puede ser autigénica cuando el material es proteico o silicio. Cuando estos organismos son autigénicos, suelen ser un poco más transparentes o un color oscuro, como color ámbar, como el que tenemos en la parte de abajo. Es muy fácil de reconocerlas. ¿Por qué? Porque como les mencioné, son muy transparentes y suelen ser de una apariencia mucho más ligera que las que vamos a ver a continuación.
Dentro de este grupo, los géneros más comunes van a ser Arcella o Nevela. Luego tenemos a los xenogénicos, que para mí son las que más me gustan y las que quizá podrían ser mucho más interesantes. ¿Por qué? Porque estas van a ocupar todo lo que van a tener a su alrededor para construir su casita, la testa. Este material puede ser desde sedimentos, lo que tienen a su disposición, o sedimentos particularmente, como vamos a ver más adelante. Diatomeas tienen un gusto excelente por las diatomeas, ya que además de alimentarse de ellas, como vamos a ver, también van a ocupar lo que queda de la diatomea para construir su testa. Incluso se ha visto que hay especies que son muy específicas y les gusta solo determinada especie de diatomea para construir la testa. Y si no, lo que tengan a la mano, estas van a ser especies más generalistas, que no les va a importar lo que tengan a su alrededor y con eso van a construir su testa. Y bueno, esta construcción, como ya les mencioné y les sigo mencionando, si bien se ha visto que puede ser o muy específica o muy genérica, lo que ya se ha logrado comprobar, o lo poco que se ha logrado comprobar que es la realidad, no se sabe mucho realmente de qué pasa con esta testa, cómo se construye, para qué sirve y todo. Sin embargo, ya se han hecho estudios, es que siempre va a estar por debajo del tamaño del ceustoma. Recordemos, el ceustoma va a ser la abertura por donde la meba va a entrar y salir, o sea, donde salen los pseudópodos. Entonces, lo que hicieron estos autores en este trabajo es que a partir de la testa, que por cierto se va a preservar muy bien en el ambiente, tanto en tiempos recientes como en tiempos más antiguos, funcionando como una especie de microfósiles, eh, va a permitir hacer una gran variedad de estudios, entre ellos, por ejemplo, analizar la composición de la testa. Aquí lo que hicieron fue medir el tamaño de grano que estaba componiendo la testa. Y lo que vieron en diferentes organismos es que siempre iba a estar por debajo del tamaño del cebustoma, que es el que tenemos en la línea roja. La curva que podemos ver en este gráfico son los diferentes tamaños de sedimento que encontraron en el medio de ambiente en el que tomaron la muestra, y las barras son las medidas de tamaño de granos analizadas en los individuos que ellos iniciaron. Y como pueden ver, definitivamente, el tamaño sí le va a importar a la ameba. No van a tomar cualquier tamaño de grano. Por otro lado, otra cosa que vieron es que además el tamaño el tamaño del grano no lo iban a poner en cualquier parte. Cercano al pseudostoma iban a estar las partículas más pequeñas, mientras que en la parte que está más hacia el ápice de la testa van a ser tamaños un poco mayores. Y que aparte el tipo de grano sí puede ser que estén siendo selectivas. Por ejemplo, algo que vieron, que dentro de todos los minerales que encontraron en los granos de sedimento, el cuarzo fue el más abundante. Y esto no es casualidad. El cuarzo resulta que es el más estable comparado con otros minerales y cuya densidad difiere de acuerdo a su estructura. Entonces, esto hace que los sedimentos o los minerales que el protozoario está ocupando para curar su ameba no lo escoja tanto por azar quizás, sino realmente sea una forma de asegurarse de que su testa sea estable. ¿Y para qué necesita que su testa estable? Pues bueno, ya vamos a ver que no es por cualquier cosa y que va a tener un componente biológico. Pero hay otros que no van a ser tan selectivos con el tamaño de la testa y que realmente lo van a agrupar. Y esto genera un problema, ya que uno de los problemas o detalles que tienen las amebas testadas es que van a tener una alta plasticidad fenotípica. Estas especies normalmente suelen ser mucho más generalistas, aunque también se ha visto que van a tener también ciertas preferencias por tipos de ambientes, lo cual hace que nosotros, sobre todo los que trabajamos con cuestiones ecológicas, nos guste trabajar con morfotipos, porque hemos visto que los morfotipos de cierta especie o variedad sean más preferibles, por ejemplo, ambientes mucho más cálidos, mucho más fríos o un ambiente más oligotrófico, etc. Si bien esto no está propiamente reconocido por el ICZN, que es quien decide taxonómicamente los nombres que deben de llevar las especies o propiamente, ecológicamente sí es útil y trabajamos mucho en amebas testadas con esta clasificación, ¿vale? Esto que quede bien claro, porque muchas veces, dependiendo del tipo de trabajo que estén leyendo, a veces van a leer, por ejemplo, por decir un nombre, Centropixis aculeata,
y vamos a ver más adelante que los Centropixis es uno de los grupos de amebas más eh, resistentes, van a tener muchas variedades y justo porque esta variedad va a depender mucho, por ejemplo, si tiene una o dos espinas, como es la que tenemos acá, o también se ha visto que pueden tener diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, a una determinada tamaño le ponen un Centropixis aculeata, variedad aculeata, y otro Centropixis aculeata, variedad espina. Pero quien trabaja con taxonomía o con genética dice, no, ¿sabes qué? Las dos cosas son lo mismo. Los que trabajamos con ecología decimos, sí, pero ¿qué crees? Que uno le gusta más determinado ambiente y otro determinado ambiente. Lo cual es una polémica bastante grande en la definición de especie, ¿no? Pero bueno, en biología, los que trabajamos con biología sabemos que así ocurre. Por lo pronto, ecológicamente y para lo que nosotros lo ocupamos, que es para vindicadores, es bastante útil. Entonces, bueno, esta testa, ¿de qué sirve realmente? Pues ya les mencioné que es muy resistente, que incluso la van a seleccionar para que esta sea más resistente. Entonces uno creía que es para protección. También hay autores que han propuesto que es una estructura de resguardo, como una especie de búnker. O sea, cuando el ambiente es más seco, por ejemplo, que disminuye la cantidad de agua, es una forma de proteger a la célula. La realidad es que no se está muy seguro si esto es real. Lo que se ha visto es que quizá la testa sea una especie de arma que sirve para la alimentación. ¿Por qué? Recientemente, esto es bastante reciente, se ha visto que la testa funciona como una especie de destapador. O sea, que la ameba va a agarrar a la presa, que normalmente suelen ser diatomeas, vamos a ver que no siempre, pero por lo general, y lo que va a hacer es que por medio de la testa va a adherirse al organismo, va a sacar los pseudópodos, como vemos en la imagen acá, y va a hacer una cosa que ocurre en los protozoarios que se llama bleb, es una especie de movimiento. O sea, es como si abrazara la frústula de la diatomea y una vez abrazada, con el pseudostoma va a romper la frústula y todo el material que está dentro de la diatomea la va a succionar. Básicamente, algo como la imagen que tenemos ahí. O sea, la realidad es esta, las amedas testadas son depredadoras totales y van a tener una fuerza bastante grande. Y esta fuerza va a surgir a partir de los pseudópodos, que también se les conoce como epipodios, que en algunos casos son de actina, que esto les da mucha mayor fuerza, y que son los que se hace que se adhieran a la testa, pero que también son los que se van a ayudar a que se agarren de los organismos. O sea, van a tener fuerzas bastante grandes, y la testa va a ser el destapador para que consuman su alimento. ¿De qué se van a alimentar? Pues como les dije, no solo diatomeas. Y pues si bien en su mayoría son heterótrofos, también van a haber organismos mixótrofos. Vamos a empezar con los heterótrofos. Heterótrofos ya sabemos que quiere decir que van a necesitar de otros organismos para consumir o de bacterias. Pero la realidad es que tienen una dieta bastante amplia. También van a consumir algas, otros invertebrados, incluso otras amebas testadas. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio donde analizaron la alimentación que tenía Nevela tinta, que es una especie de ameba testada, que construye su propia testa, y vieron que come de todo lo que le den. Come desde plantas, células de plantas, diatomeas, acá tenemos un ciliado, por ejemplo, acá tenemos una pequeña ameba, mucho más pequeña que ella, micelios de hongos, y que incluso rotíferos, organismos mucho más grandes de ellos. No lo puse en esta imagen, pero en esta presentación, pero hay imágenes donde se están consumiendo un nemátodo. Los nemátodos son muchísimo más grandes y que han visto que si bien existen organismos, un sola ameba puede comerse un nemátodo, también han visto que tienen comportamientos que fueran como una especie de cazadoras, que entre varios organismos se conjuntan y consumen un solo organismo. O sea, aquí hay como una imagen donde hicieron las diferentes fotografías de cómo fueron las bolitas que ven aquí en las puntas del nemátodo, lo que está en medio es el nemátodo, es de cómo se fueron consumiendo a todo el organismo, ¿no? Hasta devorarlo por completo. Como puedan ver, son bastante voraces. Bueno, los mixótrofos. Los mixótrofos es el tipo de alimentación que pueden tener las amebas testadas, no todas, son especies muy particulares.
Y bueno, primero hay que partir de que la mixotrofía van a ser aquellos organismos capaces de producir su propia energía u obtenerla de otro organismo y que en ocasiones esto va a ser posible por medio de una simbiosis, tal es el caso de las amebas testadas. O sea, una ameba va a consumir algas, por ejemplo, esta que tenemos aquí, que me parece Floriala vulgaris, y al momento de consumir al organismo, esta va a ser capaces de fotosintetizar y por medio de la fotosíntesis que va a estar generando el alga, la ameba testada se va a estar alimentando. Muchas de estas especies por lo general se van a encontrar en turberas y humedales. En lagos es un poco más difícil, pero pueden llegar a aparecer. Su reproducción y ciclo de vida también va a ser muy variable. Por lo general van a tener una reproducción asexual, que va a ser por fisión binaria, y van a tener hasta 100 ciclos de vida al año. Tienen una reproducción bastante rápida. Y también hay casos de reproducción sexual, son muy pocos casos, por ejemplo, pseudodiflugia y coritian, pero bueno, son menores. Por lo general suelen ser de fisión binaria. Este es un trabajo en donde pudieron ver cómo es el seguimiento de la fisión binaria que ocurre en la ameba testada. Y como pueden ver, lo que va a hacer es que el citoplasma va a empezar a ocurrir todo el proceso de división y parte del proceso de división va a incluir secretar el mecanismo que adhiera los sedimentos, que como ya lo mencioné, a veces la misma célula va a poder generar o si no, lo va a traer del ambiente. Una vez que esta especie de pegamento o de cemento se empieza a secretar, se empieza a formar la testa, como podemos ver aquí, y una vez que va creciendo y se va terminando la división, se va a generar la célula madre, la célula hija con todo y la testa. ¿Dónde podemos encontrar estos organismos? Estos organismos van a vivir siempre en ambientes húmedos. No necesariamente estoy hablando de lagos, ríos, imanes y turberas y pantanos, que van a ser la mayor cantidad de estudios que conocen, pero también van a vivir en suelos predominantemente húmedos, que siempre van a tener por lo menos una capa de agua donde la ameba pueda vivir. Y si no, por ejemplo, también en los musgos. La mayoría de los trabajos, como ya les mencioné, se van a realizar en lagos, pero la realidad es que las amebas tienen, o por lo menos en estudios como en Canadá o en Europa, se ha visto que habitan y son las reinas de los mallines, las turberas y los pantanos. A mi experiencia, no es que en lagos sea menor, más bien la realidad es que la cantidad de estudios que se ha realizado en lagos es muy baja y los pocos que han demostrado ser muy exitosos y que son de los que yo les voy a hablar principalmente. En lagos, que son, digamos, la disponibilidad de hábitat es mucho mayor que, por ejemplo, un pantano, una turbera, los vamos a encontrar predominantemente en el sedimento o si no asociadas a la vegetación acuática. Incluso se ha visto que la preferencia entre el sedimento y la vegetación acuática podemos llegar a diferenciar entre géneros. Pero también va a haber especies planctónicas en las cuales van a generar una especie de vacuola que les va a permitir desplazarse a lo largo de la columna de agua. Principalmente estas van a ser del género Alcela o del género Diflugia, donde se han encontrado organismos en muestras de zooplancton. Lo común o lo más fácil de encontrarlas va a ser siempre en el sedimento o asociadas a la vegetación acuática. Y bueno, como les mencioné anteriormente, se ha visto que si bien se puede encontrar en diferentes ambientes, va a haber especies, van a ser diferentes las especies que viven, por ejemplo, en algas que las que viven en el sedimento. Y no solo eso, también hemos visto o se ha visto que van a ser muy buenas bioindicadoras, ya que van a ser muy sensibles al ambiente. Y no solo eso, sino que se van a encontrar en abundancias bastante grandes y que su análisis es muy fácil. Básicamente, aquí no les voy a hablar tanto, eso lo vamos a tocar más durante el curso que vamos a dar más adelante, cómo es su metodología, pero básicamente uno solo necesita el microscopio, un buen pincel y el sedimento. Básicamente esta es la metodología que uno ocupa y bueno, paciencia para encontrarlo. Por eso la facilidad entre comillas, ¿verdad? Porque es aprender a educar el ojo, pero no es mucho más allá de eso. Y como vimos, van a tener rápidos ciclos de vida, por lo tanto su respuesta es rapidísima a los cambios en el ambiente. Y la presencia de la testa rígida hace que se preserve el sedimento. Todas estas características es lo que hace que sean tan buenas indicadoras. ¿Pero indicadoras de qué? Preguntarán ustedes. Pues bueno, de cambios ambientales, obviamente, por ejemplo, cómo cambia la productividad en los lagos, pero también del pH, la temperatura, la salinidad y el oxígeno disuelto. Estas variables a su vez las podemos relacionar con otros aspectos, como es el impacto humano, por ejemplo.
se ha visto que responden a la presencia de la ganadería o de la agricultura, la cantidad de metales pesados que ingresan a los lagos o a los humedales o a la reforestación. Y por supuesto también a los cambios en el clima o el famoso cambio climático, cambio global. Por ejemplo, cambios en los niveles del mar, a la temperatura ambiental y a la precipitación. Aquí solo por mencionarle, como les comenté anteriormente, están muy presentes en los humedales, en las turberas y se han hecho muchos estudios de ello. Y esto es porque los humedales o las turberas y los pantanos tienen un manto freático, o sea, un agua subterránea que cuando la precipitación aumenta, esto hace que la capa de agua suba e incluso llegue a inundar el ambiente. Estos cambios del nivel del agua subterránea van a ser muy sensibles a las amebas testadas. Y esto es lo que estos investigadores ocupan para reconstruir los cambios, por ejemplo, en la precipitación, ya que van a ser muy diferentes las amebas testadas cuando el manto freático está por debajo del suelo a cuando el ambiente está completamente inundado. El ensamble de amebas cambia completamente. Bueno, ahora les voy a mencionar algunos ejemplos. Primero, un poquito sobre las amebas y el ambiente. Este es un ejemplo que en lo particular me gusta mucho porque dio pie a una gran cantidad de estudios, tanto climáticos como antropológicos. Aquí solo les voy a dar como que la primera parte, que fue justo comparar qué pasaba con las amebas testadas en los cenotes o los sistemas anquialinos. Los cenotes y sistemas anquialinos son ambientes que están en México, en la península de Yucatán, Cancún, todos conocen en Cancún. Pues van a tener la principal característica que van a estar conectados con el mar. Cuando el mar aumenta, este se va a conectar con el agua dulce que va a caer en la lluvia a partir de la abertura con el ambiente. Y esto hace que ocurra una aloclina. Por lo tanto, cuando el mar aumenta, la aloclina sube, cuando el mar crece, la aloclina también disminuye. Y en estos ambientes se ha visto que viven tanto amebas testadas como foraminíferos. Las amebas testadas van a vivir solo en agua dulce, al menos eso es lo que se creía. Y los foraminíferos van a vivir generalmente o predominantemente en ambientes completamente marinos. O sea, que quisieron ver en este estudio era comparar cómo cambiaba la comunidad de amebas testadas y de foraminíferos en 3 diferentes cenotes: Carwash, Mayan y Ledén, los cuales tenían diferente salinidad. En esta grafiquita, en la primera columna, podemos ver cómo eran, por ejemplo, esta primera línea, que es el Edén, tiene una salinidad, la aloclina es mucho mayor a lo que ocurre, por ejemplo, en el Mayan Blue o lo que ocurre en el Carwash. Por ejemplo, en Carwash, la aloclina, que es donde se mezcla el agua marina con el agua dulce, ocurre hasta los 20 metros de profundidad. Estos investigadores tomaron diferentes muestras a lo largo del sistema anquialino, justo por debajo de la aloclina y por arriba de la aloclina, y lo que observaron es que efectivamente había tanto presencia de amebas testadas como de foraminíferos. En este gráfico ternario, lo que ellos hicieron fue ver cómo aumentaba o disminuía la presencia ya sea de amebas testadas o de foraminíferos, y también el tipo de foraminíferos, de acuerdo a la salinidad en la que se encontraba. Este trabajo fue uno de los pioneros en decir que creen, las amebas testadas no solo viven en aguas dulces, también hay especies que van a soportar la salinidad, entre ellas Centropixis, o por lo general especies del género Centropixis. Y entonces se demostró que hay especies tolerantes a si bien bajos grados de salinidad, pero a salinidad, cosa que antes se decía que no pasaba. Y que este reemplazo de amebas por foraminíferos puede servir como un indicador de cambios en el nivel del mar, como lo hicieron posteriormente. Bueno, ahora les voy a contar uno de los usos más comunes que tienen las amebas en Canadá, por ejemplo, sobre todo, yo creo que es algo que tenemos que empezar en Latinoamérica, porque también no es que acá no ocurra en estos casos, pero bueno, ese es otro tema. Es el uso de las amebas para evaluar el impacto de las minerías. Yo no sé si ustedes estén relacionados con el tema o sepan el daño que puede producir una minería a los ambientes acuáticos, no necesariamente en donde están instalando la explotación, sino también todo lo que ocurre alrededor. ¿Qué pasa? Cuando extraen oro o cobre en una minería, no solamente sacan esos elementos, también les sacan otros, entre ellos el arsénico. El arsénico sabemos que es muy dañino. Y ese arsénico no se queda solo donde es explotación, sino que también hace que por medio del agua subterránea llegue a los otros ambientes acuáticos.
Por eso, en este estudio, lo que hicieron fue evaluar el daño que había en una minería, la cual ya ni siquiera existe. Es una minería que hace años ya cerró y era una de las más grandes de Canadá. Se llamaba Giant Mine, en el área de ay, perdón, olvidé el nombre, Yellowknife. Y que es la que está justo casi en el medio del círculo. Y bueno, ellos lo que hicieron fue evaluar en diferentes lagos, aproximadamente 90 lagos, tomar una muestra de justo la capital donde está el sedimento y el agua, y aparte medir las concentraciones de arsénico que había justo por dentro de la línea, pero también por fuera de la línea, ¿no? Y entonces ellos lo que vieron, y al evaluar las especies de amebas testadas o el ensamble de amebas testadas, es que se les podía diferenciar muy bien entre aquellas especies que estaban en los sitios con mayor concentraciones de arsénico y las especies que estaban donde las concentraciones de arsénico disminuían completamente o el ambiente era muy, muy bajo. Y no solo eso, sino que a partir de estadística multivariada pudieron comprobar que esta distribución, la variable que iba a ser más significativa iba a ser el arsénico. No solo eso, sino que además pudieron, por medio de modelos, establecer las concentraciones de arsénico que eran capaces de tolerar esta especie, pudiendo hacer esta diferenciación entre los diferentes ensambles de acuerdo a las concentraciones que podían tolerar. En manera de una conclusión muy general, con este estudio lo que pudieron ver los autores era demostrar el potencial que tenían estos organismos como biomonitores del estado de salud en los lagos ante la exposición de arsénico, no necesariamente solo en el lugar donde se había ocurrido la explotación, sino también en los sitios aledaños. Y bueno, este es un trabajo donde yo le tengo mucho cariño, ya van a ver por qué, y porque aparte es a lo que yo me especialicé, que es el estudio de las amebas y el clima. Para analizar el clima y otras variables ambientales, hacemos trabajos paleolimnológicos, en donde tomamos muestras de lo que ocurre en los lagos. Los lagos van a ser los testigos perfectos de lo que ocurre tanto dentro como fuera de ellos. A partir de la extracción de una muestra del fondo del lago, extraemos un tubo, vamos a encontrar diferentes capas. Cada capa va a pertenecer a una época del tiempo y ahí podemos encontrar diferentes indicadores, ya sea indicadores biológicos o no biológicos. Dentro de los biológicos tenemos diferentes grupos, uno de ellos van a ser las amebas testadas, que como les mencioné anteriormente, esto es posible debido a la resistencia de la testa. Bueno, en este estudio, que es el más reciente trabajo y que fue parte de mi tesis doctoral, evaluamos el potencial que tenían las amebas testadas para reconstruir el clima en la zona de Patagonia. Cabe señalar que son muy pocos los trabajos que hay de amebas testadas en el hemisferio sur a nivel mundial, y bueno, en Patagonia más aún en lagos, ¿no? Este lago nos interesaba porque está justo en un punto donde se ve influenciado por los vientos del oeste y por el modo anular del sur, que van a ser los que van a estar determinando la precipitación y la exposición del sol en esta zona del planeta, ¿no? Aparte también estaba muy cerca de un volcán, lo cual nos permitía ver cuál era el impacto del volcán en el agua. Entonces, aquí en la parte en medio tenemos una foto de cuál es la reconstrucción, la tenemos en blanco, es el depósito de cenizas, o sea, esto fue una actividad volcánica a través del tiempo. La longitud de esto es de 45 centímetros y aproximadamente estamos hablando de 1300 años. Cabe señalar que no solamente trabajamos con amebas testadas, sino también con quironómidos, que es otro grupo de indicadores, son unas larvas de mosquitos, que son excelentes para reconstruir la temperatura. Entonces, lo que nosotros hicimos fue primero extraer todas las muestras de amebas testadas y de quironómidos en cada centímetro de nuestro core o registro sedimentario. Una vez que obtuvimos todas las muestras, hicimos estadística multivariada, que es un análisis de correspondencias y tendencia, que es el que tenemos, son los dos cuadros que tenemos acá, en donde a partir de la distribución de las especies en nuestro cuadro, nosotros podemos entender cuál es, a partir de las preferencias ecológicas, ¿qué nos podrían indicar estos organismos? En el caso de los quironómidos, vimos que era la temperatura, ya que estas especies que están en la parte positiva del eje van a ser especies más cálidas o van a preferir ambientes más cálidos comparadas con las que están en la parte negativa. Las amebas testadas, que son las que estamos trabajando en este estudio,
lo que vimos es que en la parte positiva del eje 2 estaban principalmente distribuidas aquellas especies que son muy resistentes o que prefieren ambientes más productivos comparados con Iflygia glans, que se sabe que le gustan ambientes más oligotróficos. Entonces, nosotros inferimos que estos son cambios en la productividad. Estos ejes los graficamos de forma estratigráfica. ¿Esto quiere decir? Que al graficarlo de esta forma, tenemos tiempos más recientes en la parte de arriba y tiempos más antiguos en la parte de abajo. Esto lo comparamos con indicadores no biológicos, geoquímicos y químicos, como por ejemplo isótopo de nitrógeno, carbono orgánico y el elemento de potasio, los cuales todos sirven, por ejemplo, el potasio es con un aporte de terrígenos y tanto el carbono orgánico como los isótopos de nitrógeno son indicadores de productividad. Y lo comparamos con nuestros indicadores biológicos, ¿no? Que como les mencioné, el eje 2 en el caso de las amebas testadas nos indican cambios en la productividad, el eje 1 en quironómidos, cambios en la temperatura. A partir de la comparación de todos estos indicadores, nosotros hicimos una reconstrucción del tiempo y vimos que pudimos diferenciar 4 periodos. 2 periodos más cálidos, un periodo más frío y un periodo en el cual vimos que no podíamos hablar nada de clima, pero sí había un cambio en la productividad que estaba ocasionado por el efecto de la caída de la ceniza. Estos diferentes periodos climáticos que observamos los pudimos relacionar con los cambios en el modo anular del sur y en los vientos del oeste. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la tendencia del SAM es positiva, hace que los vientos del oeste se desplacen hacia el sur, haciendo que la precipitación justo por donde está nuestro lago sea menor. Mientras que cuando el SAM es negativo, los vientos del oeste se desplazan hacia arriba, haciendo que haya mayor precipitación justo en donde está nuestro lago. En esta zona, entonces, nosotros lo que vimos que esto correspondería al periodo 2, que cabe señalar que de acuerdo a la literatura estaría la pequeña edad de hielo y estaríamos hablando de un periodo de mayor precipitación y menor temperatura. Esto lo mencioné muy rápido, pero básicamente era para comprobar cómo también sirve a las amebas testadas para reconstruir el clima. Con este estudio podemos demostrar que son herramientas tanto en cuestiones ambientales como la calidad de cenizas, como en dinámicas climáticas. Y bueno, los dos trabajos que les mencioné aquí, si bien hablaba o en tiempos presentes o como el último, que lo vimos en cosas del pasado, no solo sirve para hablar de ese estudio de lo que vimos, sino realmente lo que estamos haciendo es generar información que nos sirva para entender lo que estamos viviendo actualmente, lo que pasó anteriormente y esto a su vez sirva para entender qué nos espera. ¿Por qué? Porque es una forma en la que nosotros podemos evaluar la dinámica no solo de las amebas testadas, también de los ecosistemas y de otros organismos. En este caso, nuestros arquitectos de la historia, nuestros arquitectos tanto de su propia testa como de lo que ocurre en el ambiente, son los que nos van a permitir entender los ecosistemas, ¿vale? Esa es la importancia de este tipo de organismos. A manera de una conclusión general, pues bueno, las amebas testadas, si bien son microorganismos que nos rodean, son pocos los que la han volteado a ver. Aún falta mucho por saber de estos organismos. Desde la parte biológica, con la cosa más sencilla que es entender qué es la testa, qué es lo que lo cubre, cómo le hacen para construir estas formas tan específicas, hasta dónde viven, por qué viven ahí. Y entender más sobre su conocimiento. ¿Por qué? Porque esto, si bien ha crecido bastante en las últimas décadas, sobre todo, aún falta mucho por conocer de ellas. Porque entre más sepamos sobre su ecología, mejor va a ser la utilidad que les vamos a dar y más vamos a entender los ambientes que nos rodean. Y bueno, gracias por su atención. Aquí les dejo unos códigos QR. De lado, en la parte superior izquierda, tenemos las referencias que yo ocupé en esta presentación u otras referencias que les van a ayudar a entender un poco más sobre estos organismos. MicroWorld es una herramienta bastante útil y que se pueden entretener ahí viendo fotos bonitas de nuevas testadas. Y finalmente en la parte de abajo, mis credenciales y mis redes sociales, por si tienen alguna pregunta, si quieren saber un poco más tanto de amebas testadas como de otro tipo de paleoindicadores, que es mi especialidad básicamente. Muchas gracias por su atención y a Fitoland por la invitación. Muy contenta de estar acá, la verdad, y lo disfruté mucho. No sé si tengan alguna duda. Estimados participantes, si tuvieran alguna duda, algún comentario, pueden prender sus micrófonos o escribirnos por el chat de Zoom. Van a ser leídas.
Bueno, por el chat de Zoom, por favor. Bien, Rosa. Henry nos dice gracias. Rosalba Alonso, la doctora Rosalba nos dice felicidades, muy bonita e ilustrativa presentación. Gracias. Bien, hay otra pregunta por el chat de Zoom. Nos comenta, hola doctora, me encantó su presentación. Mm. ¿Qué es lo que estudió para llevar a cabo esta clase de estudios ecológicos? Bueno, yo soy bióloga de formación. La maestría la realicé en el Instituto de Ciencias del Mar y Biología de la UNAM, el doctorado en biología, pero realmente lo que me llevó hasta este grupo de nuevas testadas fue la ecología acuática propiamente y el estudio de la paleolimnología. Realmente cuando uno estudia paleolimnología tiene que aprender un poco de todo y entre ellos la biología, pero también un poco entender la química, la geología de los ambientes, ¿no? Pero para las amenazas testadas yo creo que la biología es lo primordial. Y la geología, diría yo, para entenderlo del tema de los sedimentos en la testa. También hay otra pregunta, ¿qué método palinológico utilizan para analizar las muestras de sedimento? Palinológico, a ver, los que trabajan con palinología o palinólogos llegan a encontrar amebas. Nosotros o yo no hago métodos palinológicos, yo lo que hago es con las muestras de los lagos, ¿verdad? Con las muestras de los lagos únicamente recupero el sedimento y lo tamizo y después es bajo un microscopio estereoscópico. Para muestras de turberas o de mallines, me sale la palabra, que es el tipo de ambientes que hay acá en Argentina, estamos explorando una metodología porque, como saben, la situación en Argentina está complicada en cuestiones económicas y este tipo de estudios de amebas requieren microscopios bastante avanzados porque son muy pequeñas, ¿no? Entonces no es como que se puedan extraer con el pincel. Yo estoy, como que vamos a empezar a explorar las amebas de los mallines. Lo que estoy ocupando, de hecho acá la tengo aquí al lado, es una micropipeta en Qatar. Y me ha sido bastante útil hacer una especie de lavado gracias a la colaboración con gente de España que, bueno, conocen la situación y estuvimos pensando de qué manera podíamos hacerlo. Me sugirieron lavar las muestras, la vegetación acuática, que es donde están las amebas, lavarlas bien, bien, bien y a partir de esa agua extraída dejar que se sedimente y una vez sedimentada con la micropipeta tomábamos muestras, ¿no? Muestras, micromuestras de larga y bajo el microscopio óptico, pero nada más. No, obviamente no podemos meter ácidos porque se destruye la testa, no podemos dejar secar el sedimento porque se destruye la testa. Ese tema es como que hay que tener cuidado de mantenerla siempre húmeda. No sé si respondí tu pregunta. Como mencioné igual, en el curso que vamos a ver más adelante, ahí sí vamos a trabajar, vamos a incluso a ver un poco sobre el material que se necesita para el procesamiento. Bien, muchas gracias, doctora Fernanda. Yasmín dice gracias, estuvo muy interesante. Henry tiene otra pregunta, dice, para estos organismos, ¿cómo es la mejor forma de mostrarlos eh, cuando se preservan o analizar muestras vivas? De muestrearlos Ujú. con el sedimento. Realmente para tomar las muestras de sedimento no se necesita mucho, o sea, actuales, ¿no? Muestras recientes, ya sea ir con una bolsa, no se necesita, creo que esa es una de las cosas por las cuales gusta más de trabajar con las amenazas testadas como indicadores. No se necesita mucho sedimento, se necesita realmente apenas 1 centímetro cúbico, ¿no? Para las cosas paleo, que es lo que yo hago, es un tema porque, por ejemplo, para quironómidos se necesita mucho sedimento, se necesita mucho material. Y a veces la fracción que se extrae del lago es muy, muy corta, apenas es así el diámetro son 5 centímetros de diámetro.
de lo que se extrae del lago, ¿no? Y de ahí se tiene que tomar muestra para todo. Y encima se tiene que tomar la mitad. Para amebas testadas yo ocupo 1 centímetro cúbico. Para quironómidos se necesita hasta a veces más de 10, es mucho. Y lo mismo para muestras actuales. Con un poco de sedimento o con un poco de planta se puede recuperar una buena representación de la diversidad de amebas en el ambiente. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Y para preservarlas, yo nunca las preservo como tal, esa es otra cosa que me gusta, no esto estar cargando con alcohol, porque no se necesita mucho de la estructura interna de la célula para la identificación. A mí me interesa la testa, que es con la que puedo trabajar. Entonces, básicamente recupero la muestra, la mantengo, eso sí, siempre la mantengo húmeda y fría, no tanto, pero sí húmeda por lo menos. A no ser que recupere por ahí algo que se pueda echar a perder, le echo alcohol. Pero, por ejemplo, si solo es sedimento, con pura agua estoy. Y muestras vivas, yo no trabajo con muestras vivas, conozco gente que sí, y que incluso hace cultivos de amebas testadas. Así es que no, con muestras vivas no te sabría como asesorar mucho aparte. Bien, muchas gracias, doctora. Bueno, hay otra. Margarita nos dice, buenos días, doctora. Sin duda, le hace justicia a estos organismos con su exposición tan clara e interesante. Muchas felicidades. Tiene una pregunta. ¿Cuántos grupos de investigación existen en América Latina? Muy pocos. Realmente en México quedó solo una investigadora, que le agradezco, por cierto, porque es la que me introdujo en todo este tema, Itzel Sigala. Ella ha empezado a querer enseñar a algunos alumnos más, pero no siempre continúan. En Argentina soy la única por ahora y estoy por irme de Argentina, así que estaría como cerrando esto acá. Y en Chile hay un investigador que está también empezando bastante, que recién regresó de Suiza, entonces está empezando como por ahí el grupo de investigación. Y Brasil, yo diría que está el grupo más grande de amebas testadas. En Brasil hay un grupo bastante grande, de hecho, tienen su cuenta de divulgación de amebas testadas en Instagram, que suben contenido bastante interesante. Y están ellas y hay otro grupo que se dedica más a las cuestiones genéticas de amebas. El grupo de Sousa, es bastante bueno ese grupo. Y ya, en América Latina nada más, ¿no? Por lo menos que yo conozca. Ah, en Guatemala hay una chica, Andrea, pero no es como un grupo de investigación como tal, es ella trabajando en amebas y nada más. Y como yo, soy yo trabajando en amebas con mi jefa, Julieta Maceferro, que trabaja con quironómidos, así es que no somos muchos. A nivel mundial tampoco, incluso. Bien, muchas gracias, profesora. Hay otra pregunta. Mm. Cuando estos organismos están en ambientes escasos de nutrientes, ¿pueden desarrollar algunas adaptaciones? Alguien leído trabajos que dicen que generan quistes, pero realmente más bien lo que generan como más que adaptaciones es un recambio de especies. Son bastante selectivas en eso. En cuanto sienten que se estresan o por ejemplo, que el ambiente está muy oligotrófico, hay un recambio bastante interesante en cuanto a la composición específica. Por eso es que nos gusta mucho. De hecho, algo que están tratando de hacer es como, porque donde se ha hecho muchos de esos trabajos de productividad es en Canadá. Acá no. Y entonces, y estoy segura que pasa, porque ya lo he visto en mis muestras, pero propiamente un trabajo como tal todavía no lo he podido hacer. Pero se nota que así, le metes apenas un poquito más o sea, lo vi con la ceniza, ¿no? Cae la ceniza, es un trabajo es una aplicación que tengo que se puede ver perfectamente en el registro como a la primera caída de ceniza las amebas cambian. ¿Por qué? Porque le estás tapando toda la entrada de sol. Y también, por ejemplo, en las de Mallines y de Turberas pasa igual. En Mallines y en Turberas y en humedales están sobre todo estas que son mixotróficas, que son espacios muy abiertos, ¿no? Donde sobre todo no hay como tanto árbol. Y por ejemplo, cuando ocurre que se empieza a contaminar un poco estos lugares,
cambias la productividad, haces que no haya tanta entrada de sol y las misotróficas desaparecen por completo, ¿no? De repente tienes eh, otras abundancias que antes ni siquiera estaban presentes, ¿no? Entonces, más que adaptaciones, hacen eso, se recambian al toque. ¿Qué más? Bien, muchas gracias, doctora. La última pregunta ya para finalizar este webinar de la doctora Rosalba. Nos dice, entonces se puede utilizar métodos biológicos de tamizado similares a las que usamos para analizar dinoflagelados bentónicos, epífitos y en sedimentos, las cuales ya están estandarizadas. La preservación puede ser con Lugol. Uy, no. Sí, o sea, la extracción, yo ocupo tamices muy pequeños, incluso ahorita estoy empezando a trabajar con tamices, ni siquiera son tamices, son telas que me regalaron en Suiza, que ellos tienen así rollos gigantes que cortan un poco, lo ocupan y lo tiran. Yo era así como de regálenme un cachito, por favor. Así que son de 40 a 20 micras y porque hay amigas que son muy chiquitas, que yo el tamiz que tenía por ahí la estaba perdiendo. Pero sirve, ¿no? Nada más, el tamizado y ya está. La preservación es otra historia. Yo preservo con glicerina. ¿Por qué? Por ejemplo, para quironómidos y para ostrácodos ocupamos hidromatics. El hidromatics hace que exploten, entonces no sirve. Con Lugo nunca he trabajado, pero hace un año, tampoco hace un año, estuve en el Congreso de Amebas Testadas, discutimos un poco sobre este tema de la preservación y la respuesta de todos es no sabemos con qué preservar. Por ahora yo con la glicerina me vengo manejando bien, pero es como que tengo así, que nadie se acerque a esta zona, ¿no? Porque tengo que tener acostaditas y tapaditas y cada tanto que las vuelvo a revisar, por ahí encuentro colémbolos que no sé si pensaron que la glicerina era agua y se lo empezaron a tomar, pero, pero de repente empiezan a aparecer otros bichos ahí, este, pero con la glicerina me vengo manejando. Así que Así que por ahora, glicerina. Glicerina en un portaobjetos y se tapa con otro portaobjetos. Hay técnicas bastante rudimentarias, pero es lo que se tiene. Incluso ni siquiera en Europa ni en Canadá las preservan. Se toman su fotografía y con eso se quedan. Bien, muchas gracias, doctora, por responder todas las dudas que han tenido los participantes. Bueno, hay un último mensaje. La doctora Rosario dice, gracias, muy interesante. Gracias a Muchas ustedes. gracias una vez más, doctora, por su excelente ponencia. Y también agradecemos a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy en este nuevo webinar. Ya para finalizar, les quiero compartir algunos cursos que Fitoland tiene para poder llevarse a cabo en estos meses. Si de repente alguien está interesado en alguno de los cursos, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico o comunicarse a nuestros números de WhatsApp. Y no se olviden que les he compartido el link de asistencia para todos los participantes que se han unido en este webinar. Y si de repente alguien desea el certificado de haber participado en este webinar, también un asesor se va a estar contactando con ustedes para que puedan obtener su certificado. No se olviden también, como la profesora lo mencionó en el webinar, estar llevando a cabo un curso acerca de la identificación, biología, ecología y utilidad de las amebas testadas. Se va a estar llevando más a cabo, más a fondo este curso para todas las personas interesadas y desean ser parte. Se va a estar llevando a cabo este 12, 19 y 26 de noviembre en hora Perú 4 p.m. Hola, doctora Norma. Eh, para todos los que desean ser partícipe de este curso, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico fitolamperú@gmail.com o a nuestros números de WhatsApp 926-99-7405. También contamos con otro nuevo curso.
de microplásticos que se va a estar llevando a cabo, taxonomía de macroinvertebrados bentónicos como indicadores en microplásticos. Se va a estar llevando a cabo por la magíster Aurora Marrón y la magíster Elia Lemus. Se va a estar llevando a cabo del 5 al 26 de octubre en hora Perú 10 a.m. Para todos los participantes que se han unido el día de hoy, si es un tema de interés, pueden escribirnos una vez más a nuestros correos electrónicos de fitolamperú@gmail.com o a nuestros números 926-997405. Un asesor se estará comunicando con ustedes para poder brindarle toda la información correspondiente. También contamos con un curso R que se va a estar llevando ya, un curso especializado, el cuarto módulo. Contamos con 4 módulos para todas las personas interesadas en el curso R, en estadística multivariada de nivel avanzado con R Permanova y regresión multivariada. Se están llevando a cabo por la magíster Mariela Narváez y la doctora Ana Teresa. Se está llevando a cabo este 7, 11, 14 y 15 de octubre. Para todas las personas interesadas, pueden escribirnos una vez más a nuestros correos electrónicos de Fitolan Perú o a nuestros números que un asesor se estará contactando con ustedes. Ya para finalizar, una vez más, queremos dar gracias y les animamos a prender sus camaritas para poder capturar como evidencia de este webinar que se ha llevado a cabo por la doctora Fernanda. Bien, en el chat también nos agradecen, muchas gracias, excelente ponencia, felicidades, muchas gracias. Muchas gracias también a cada uno de los participantes que se han unido el día de hoy. Si pueden prender sus camaritas, nos confirman, si no capturamos como evidencia del día de hoy. Esta fotito se va a estar enviando al grupo de WhatsApp que tiene este webinar. Y no se olviden que también les he compartido el link de asistencia por este medio y les estaré compartiendo también por el grupo de WhatsApp. Bien, entonces a la cuenta de 3, capturamos nuestra fotito. 3, 2, 1. Bien, muchas gracias. Que tenga un buen fin de semana. Nos vemos en este nuevo curso que se va a estar llevando a cabo o en otro webinar. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Buen fin de semana a todos.